Estas son las últimas noticias de Colombia TV. Johnny Leal fue condenado a más de 55 años de prisión por el homicidio de su hermano y su madre. El 27 de febrero, el hermano del estilista fue hallado culpable tras confirmarse la existencia de suficiente material probatorio que indicaba su responsabilidad en los crímenes. Desde las 9 de la mañana del viernes 14 de junio, se llevó a cabo la audiencia para que un juez de conocimiento leyera el fallo de individualización de sentencia y pena en contra de Johnny Leal, el cual fue hallado culpable del homicidio de su hermano Mauricio Leal y su madre Marlene Hernández. El caso llamó la atención pública debido a la gravedad de los hechos. El 27 de febrero, Johnny Leal fue hallado culpable tras confirmarse que existía suficiente material probatorio que indicaba su responsabilidad en los hechos criminales. La evidencia presentada en el juicio incluyó toallas, rastros humanos, sangre, información de los teléfonos personales y otros elementos hallados en el conjunto residencial Arboreto, donde ocurrió el doble homicidio. Estos elementos fueron cruciales para que el juez emitiera el fallo condenatorio. Leal, que permanece recluido en la Picota de Bogotá desde su captura, se conectó finalmente a la audiencia desde la prisión. El tribunal dictó una sentencia contundente. Johnny Leal fue condenado a 55 años y 3 meses de prisión. Este veredicto marca el fin de un caso que ha conmocionado a la comunidad debido a la brutalidad del crimen y a la posterior conducta del acusado. Cabe destacar que la condena se basa en 2 delitos de homicidio agravado y alteración y destrucción de material probatorio. El juez encargado del caso dedicó una parte considerable de la audiencia a repasar el histórico del crimen. La investigación inicial se centró en esclarecer las circunstancias en las que se produjeron las muertes de Mauricio Leal y Marlene Hernández. Las autoridades realizaron un análisis detallado de la escena del crimen con la recolección de pruebas. Fueron posteriormente examinadas en laboratorios forenses. Entre las pruebas más relevantes se encuentran las manchas de sangre y los rastros de ADN que vinculan a Johnny Leal con el lugar y el momento de los hechos. Además de las pruebas físicas, se analizó el comportamiento y las comunicaciones de Johnny Leal antes y después de los homicidios. Las conversaciones telefónicas y los mensajes de texto proporcionaron información sobre sus movimientos y su estado mental en los días previos a los crímenes. La fiscalía presentó un argumento basado en la premeditación y la intención clara de cometer los homicidios, lo que fue fundamental para la condena de Leal. A las 11:37 p.m. del 21 de noviembre de 2021, Johnny Leal llegó a la casa 18 del conjunto residencial Arboreto, donde vivía con su hermano Mauricio Leal y su madre Marlene Hernández desde hacía 4 meses. 6 minutos después, comenzó a ejecutar lo que había planeado durante meses: el asesinato de su madre y su hermana. Según el proceso judicial, Johnny estuvo inicialmente en su habitación, pero luego salió a la cocina, tomó un cuchillo y se dirigió silenciosamente a la alcoba de su madre en el 3er nivel de la casa. En ese momento, atacó a Marlene Hernández con una herida letal que le llegó hasta la columna, causándole la muerte instantánea. Después de asesinar a su madre, Johnny Leal bajó al 2º nivel de la casa con el mismo cuchillo y se dirigió a la habitación de Mauricio Leal, que se encontraba dormido. Allí le propinó una primera puñalada, pero el cuchillo se partió y quedó incrustado en el cuerpo de su hermano. Sin embargo, el ataque no terminó ahí. Johnny regresó a la cocina, tomó otro cuchillo y volvió a la habitación de Mauricio con la nueva arma. Obligó a su hermano a ingerir 8 pastillas de soplicona y a escribir una nota en la que pedía perdón y dejaba su herencia a su hermano y sobrinos. Tras esto, Leal continuó apuñalando a Mauricio hasta causarle la muerte. Posteriormente, Johnny regresó a la habitación de su madre, envolvió a su cuerpo en una manta y lo llevó al cuarto de Mauricio. Allí intentó acomodar los cuerpos y la escena para simular un suicidio. Puso las manos de Mauricio sobre el cuchillo en un intento por hacer creer que él mismo se había infligido las heridas. Sin embargo, un error crucial quedó en la escena del crimen. Una gota de sangre de Marlene Hernández fue encontrada en las escaleras, lo que contradecía la versión del suicidio. El fiscal Burgos señaló: con mala fortuna, entre las escaleras queda una gota de sangre de Marlene Hernández Tavares. Suscríbete a Noticias Colombia TV y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas los últimos reportes. Es proporcional con la gravedad de los delitos por él cometido. El asesinar a su señora madre de manera tan brutal y después haber torturado y asesinado a su hermano Mauricio indican que Johnny es una persona que no puede convivir en sociedad. La pena se encuentra proporcional ante la intensidad del dolo de Johnny Rodolfo en la comisión de la conducta señalada, la cual se extendió inclusive hasta la presentación de alegatos de conclusión. Esto, pese a la práctica del arsenal probatorio de la Fiscalía, manteniendo su convicción de su hipótesis delictiva de ser ausente de responsabilidad. La alteración de la nota escrita por Mauricio Leal Hernández, en la que se le obligó a plasmar su presunto deseo a asignar sus propiedades al acusado y a la familia de este,
lo que permite comprender que existió alteración a la realidad con la inducción de la víctima a destinar sus bienes en favor del acusado y sus hijos. Sobre las 11:37 de la noche del domingo 21 de noviembre del 2021, Leal ingresó al conjunto residencial Arboreto, donde se encontró con su hermano Mauricio Leal y su madre. Hacia las 11:15 del día lunes 22 de noviembre fue encontrado sin vida los cuerpos de las dos víctimas. Se conoce una carta encontrada en la escena del crimen, la cual sugiere que Mauricio habría acabado con su vida y la de su progenitora. El fiscal general Francisco Barbosa confirmó que se trató de un doble homicidio y comienza una nueva investigación en la cual aún no se conoce sobre el homicida de Mauricio Leal y su madre. Johnny Leal es capturado por la fiscalía el 14 de enero. Sin embargo, su captura fue legalizada el día siguiente y en la audiencia se revelan las pruebas que señalan al capturado de ser asesino de su madre y su hermano. En este procedimiento, Johnny Leal no acepta los cargos. En la audiencia de medida de aseguramiento, el acusado pide la palabra, pide perdón y acepta los 3 cargos. Johnny Leal firma un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación el 2 de febrero del 2022. Este acuerdo estipula que la pena podría ser de 27 años de cárcel y una multa de 200 millones de pesos. Tras ser acusado de cometer los homicidios, busca declararse imputable a causa de una enfermedad mental, por lo que supuestamente no hubiese podido ser responsable del delito. Leal se declara inocente para el 22 de abril del 2022 por los delitos que se le acusan y pide a la jueza rechazar el preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación. El proceso en su contra inició el pasado 12 de mayo de 2023, después de que las autoridades en su investigación encontraran que este habría alterado la escena del crimen para así hacer pasar el homicidio por un suicidio. La audiencia fue suspendida y aplazada para el 9 de junio. Durante los diferentes lapsos de tiempo, las audiencias fueron aplazadas y continuaron en investigación. El proceso avanzó y la defensa buscó dar por finalizado el caso por vencimiento de términos. Johnny Leal continuó en la cárcel para el 12 de enero del 2024. Daniel Peña, el abogado de Leal, presentó una apelación a la decisión y acusó a la jueza de no haber estudiado minuciosamente el tiempo transcurrido desde la captura. Además, la defensa argumentó el vencimiento de términos tras pasar 725 días desde la captura. El 26 de febrero fue condenado Johnny. No solo pagará cárcel por homicidio agravado, sino también por haber intentado modificar la escena del crimen y suplantar la identidad de su hermano, enviando mensajes a amigos y allegados antes de su muerte, a lo que él nuevamente se declaró inocente. Finalmente, el 14 de junio fue condenado a 55 años y 3 meses de cárcel por el doble homicidio. Espere más noticias en Noticias Colombia TV. Suscríbete a Noticias Colombia TV y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas los últimos reportes. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas las últimas noticias.